Anoche, hace pocas horas nada más, en el Museo Nacional de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Cultura, 2 veces ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Chiqui González, recibió el premio que otorga el Fondo Nacional de las Artes a la trayectoria 2016 en la categoría Arte y Transformación Social por su gestión en el campo cultural. Es uno de los premios más prestigiosos del país. Lo recibió con Juan Falú, Adolfo Aristarén, Josefina Rovirosa, Mario Corea, entre otros. Está con nosotros la ministra. ¿Cómo le va? Hola, encantada de estar acá. Felicitaciones. Gracias por recibirme. Felicitaciones. No, por favor, no, por favor. Fue un muy buen momento, porque realmente es prestigioso y porque estar con Juan Falú, está también Eduardo Kozaninsky, realmente cada uno en su disciplina, Aristarain, es muy emocionante. Recordemos a la gente que es el de Un lugar en el mundo, el de Tiempo de revancha, un gran director de cine, ¿no es cierto? Sí, que estuvieron en una época de lo que fue el cine independiente. Pero en el caso tuyo, Chiqui, esto tiene que ver también con la transformación social. Eso es lo más poderoso. Y lo más premio, poderoso, ¿no? Me llamaron primero y explicaron que habían puesto desde hace 2 años para las becas y para todo un rubro nuevo en las premiaciones, que no son las tradicionales disciplinas artísticas, sino aquellos que desde una ONG, desde los gobiernos, desde las políticas públicas, pueden transformar lo social a partir de la cultura. Y pusieron un video con los trípticos, el tríptico de la infancia, de la imaginación, el alero de Santa Fe, la Labardén, el Cairo. Era muy emocionante, entre fotos de mis nietos, y todo lo demás. Y especialmente también te pone, y esto lo digo totalmente, no tiene nada que ver con esas poses de humildad que uno dice frente a los premios. Ahí estamos viendo fotos de anoche. Ajá. Sí, ahí estamos. Con Inés Sanguinetti, la grande núcleo de danza, que me dio el premio. Lo que digo es que te pone, la transformación social te pone claramente a compartir el premio con todos los equipos que han trabajado y con una sociedad que en realidad aceptó que la cultura podía crear convivencia, podía crear lugares donde los niños crecieran de otra manera, podría dar complementos. Yo estaba viendo el excelente video de Beckham, el de recién, de complementar la educación con otras formas educativas a través del juego, de niños y de adultos. También, eso significa, es lo que yo traté de decir, ¿no? Chiqui ha sido la creadora la ideóloga, sí, la que craneó el tríptico de la infancia en la ciudad de Rosario cuando era secretaria de Cultura, y queremos mostrarte algo que pasaba el viernes pasado. No sé si alguien te lo contó, te lo sopló, algo que dijo Juan Carlos Baglietto acá no lo sabes. Bueno, muy bien. Vamos a ver cuando Juan Carlos hablaba justamente de esto. Mira. Mi otro oficio con algunas personas, con funcionarios, con políticos de las gestiones de los últimos años. No hablo solamente de esta. Y a mí no deja de enorgullecerme un rasgo de inteligencia que me parece que ha tenido los distintos gobiernos que han pasado por esta ciudad y por la provincia, que es una idea de continuidad de las cosas que están más o menos en su lugar, digamos, la cultura, ¿viste? ¿No? Bueno, básicamente la cultura, que es de lo que más puedo hablar. No te puedo hablar de obra pública, claro. No sé, pero cuando tengo que votar en Buenos Aires, pienso, si estuviera en Santa Fe no tendría duda. Bueno, ahí está, algo de eso decía Juan Carlos Baglietto y apuntaba básicamente a la cultura, sabía, es un regalo, porque es un regalo, yo estoy por la tercera gestión. Y también es cierto, sin politizar la entrevista, pero también es cierto que la continuidad de las políticas es importantísima y que la decisión, nosotros fuimos el primer Ministerio de Cultura del país en el 2007, recordar que la Nación no lo tenía. Me dice, ¿qué importa Ministerio, Secretaría? Sí importa, porque es darle al campo cultural, que en Rosario es riquísimo. Y estoy hablando que desde el gobierno, pero también desde las ONG, desde las vecinales, desde los clubes, Rosario florece de cultura y la provincia de Santa Fe ha crecido muchísimo en esto. También agradecí a esas 3 gestiones porque me pareció que la nobleza obliga
la decisión de presupuesto y decir vamos a poner la cultura en la altura de la educación, las obras públicas adentro de un gabinete, era un acto muy interesante. Y después también destacaron mucho de ellos, ustedes conocen, por ejemplo, los trípticos y la plataforma Labardén y todo esto, destacaron el acercamiento de la gestión entre la poética y la política, que era posible pedir belleza en la pobreza, pedir belleza, el derecho de los pobres a la belleza. El derecho de los pobres a la belleza. Bueno, mucha gente que puede estar escuchándonos, Chiqui, dice, a ver, sí, todo muy lindo, pero en la calle hay inseguridad, en la provincia hay inseguridad, los chicos no pueden salir. Digo esto para que aprendamos también a separar. Yo sé que es muy difícil, pero para que aprendamos a separar, porque por ahí los rosarinos estamos muy acostumbrados a esto, a tener lugares donde llevar a nuestros hijos a disfrutar de espacios que cuando los vemos en otros lugares del mundo decimos, bueno, pero en Rosario tenemos cosas más lindas, o tenemos... La verdad que ha sido, lo de la plataforma es muy creativo, digamos, cuando los chicos entran, por ejemplo, claro, a la sala de los roperos, y algo que está accesible para todo el mundo, y eso no tiene precio, gratuito. Realmente no tiene precio. Ahí estamos viendo imágenes de La Redonda, también en Santa Fe. Recién, Chiqui, vos hablabas de política y gestión cultural, digamos. Sí. La pregunta que yo te hago es, está claro que en el gobierno que hay hoy a nivel nacional, no es por ahí la imagen que uno tiene de un gobierno que está o que pone su lupa en una gestión cultural. Sí. El peronismo históricamente tampoco tiene esa imagen. Entonces la pregunta es, ¿vos podrías haber hecho toda esta historia que hiciste más allá de haber pertenecido por tu carrera a una militancia que a lo mejor no tenía que ver con el socialismo, pero que vos podrías haber hecho todo este cambio cultural y esta modificación en un gobierno que no hubiese sido el socialista? No, de ninguna manera. Y yo no venía del socialismo, ni era afiliada al socialismo, yo tengo otra historia política anterior, pero creyeron anoche estaba Wiener, por ejemplo, sentadito allí, sin decirme que era diputado, porque estaba también premiado Mario Corea, que tiene que ver con las obras, con el hospital de emergencia, con el sitio y con un gran equipo que tuvo detrás, que le agradeció, de grandes arquitectos rosarinos que lo acompañaron, ¿no? Pero no lo hubiera podido hacer en otra gestión, y nobleza obliga el coraje de ver una mujer que venía de teatro y de la educación y que en realidad siempre había estado en lo público, pero siempre en lugares pequeños, y nunca se me hubiera ocurrido ser funcionaria, es más, tenía hasta terror hacerlo, y que se pusiera fe en la creatividad, que se entendiera que el niño, por lo que vos dijiste, que el niño es la llave muchas veces del cambio adentro de un barrio, del cambio social. El niño trae la familia. Nosotros hicimos ahora un alero en la ciudad de Santa Fe. Un alero es un lugar pequeño, pero lleno de juegos, de trabajo de las mujeres grandes, de los jóvenes, de oficios, de todo. Y hay 500 personas juntas todo el tiempo en uno de los lugares más pobres, y cuando vos ves que la belleza, lo mismo de la Isla de los Inventos, no es que está copiado, está hecho de otra manera y con otro equipo, que no es cierto, ni esto de que cómo te vas a dedicar a la cultura del niño si no hay algodón en los hospitales, no es cierto, eso a veces me parece aterrador. Yo tengo que decir que no, discrepo con Gustavo en esto, que el peronismo, la verdad que a mí me parece que hay cuestiones como el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires que son realmente... Y Tecnópolis. Claro, y Tecnópolis, que Tecnópolis son cambios notables en lo que es la cultura y el acceso a la cultura. Pero bueno, hoy nos desayunamos con esto de las pruebas PISA. Vos, además de ministra de Cultura y de tantos años al frente del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, además sos abogada y has sido docente. Sí, toda la vida, y sigo en la universidad. Toda la vida. ¿Qué pensás de esto, chica? Pienso que primero quisiera saber cómo se hizo. La verdad quisiera saber realmente cómo se hizo la muestra. ¿Cómo se hizo la selección de las 10.000 escuelas que participaron cuando en realidad... Quiero decir, no estoy defendiendo ninguna gestión, pero tampoco quiero todo ponerlo en la pesada herencia. A pesar de donde yo vengo y veo la realidad.
y desde otro punto de vista lo veo algo desde el punto de vista superestructural internacional terrible, porque que Argentina, que tiene una educación pública que a pesar de todo es excelente, que vienen todos los alumnos extranjeros a nuestras universidades porque son gratuitas, hay que recordar ciertas cosas, de golpe no participe de esas evaluaciones, es como decir no apoyar a UNICEF o no estar en UNESCO. Claro. En realidad es un papelón de primera línea que de alguna manera nos conmueve a todos y nos roza a todos. Claro, ¿no es cierto? O sea, es como que la sospecha de la trampa sí, que dando vueltas, ¿no? Hablando de gestiones, también el canal de encuentro y Pacapaca hay que defenderlo. Claro. Y digo todo esto, pero para que entiendan claramente de que no tiene nada que ver, hablo de lo que Gustavo dijo, nada que ver lo que me permitieron a mí hacer, porque el mismo Centro Cultural Kirchner, a mí me ofrecieron la dirección de Pacapaca cuando yo ya era ministra, y Wiener dijo, era la época de Wiener, y Wiener dijo, es intransferible. La única que contestó delante mío sin preguntarme es intransferible. Y después vi también trabajar a la gente, trabajé con Encuentro, nosotros tenemos la señal Santa Fe de contenido dentro del ministerio, hemos trabajado muchas coproducciones y vi también un material buenísimo también. Creo que los gobiernos no deben restar en las cosas que dejaron bien o que fueron buenas iniciativas de los demás. Ahora, lo que tuvo el socialismo es capacidad para la belleza y para la poesía, cosa que me llamaban del Centro Cultural Kirchner y me preguntaba la misma Teresa Parodi, que era ministra, cómo lo hacía, de qué manera podíamos hacer lugares que incluyeran niños, pero que en realidad estuvieran destinados a los adultos, y que en la isla el 64% de las entradas, que son mínimas, son de adultos solos. Quiere decir que el mundo, ayer cuando yo entraba, que me diga Juan Falú, uy, vos, dice, he estado tanto en Rosario, pero tanto en la Labardén, que ya es mi casa, que me diga Canela, hace tanto que no te veo, he llevado a todos mis nietos allá, y todo el mundo, yo no voy a decir todos los nombres, pero sumándose quiere decir que existe en el país una idea de que en este lugar, la que me presentó, que es una grande, una coreógrafa impresionante, Inés Sanguinetti, dijo, cuando vienen los extranjeros a la Argentina y me preguntan, ¿dónde voy? ¿A las Cataratas o a Bariloche? Yo le digo, no, a Rosario o a Santa Fe, con 40 grados de calor, a ver tales y tales obras culturales. Y cerró diciendo, tuvimos que armar esta categoría porque hubo una provincia, hay una provincia en el país que cree que la política y la poética pueden ser la misma cosa. Acá, si me permite, Chiqui, y voy a poner algunos ejemplos, a lo mejor que no son los más apropiados, pero para ejemplificar. Ha habido una bisagra. El apunte o la pregunta sería, para una funcionaria y mujer sensible con la lupa puesta en la cultura como usted, ¿qué ha pasado? La bisagra es la siguiente. Antes, digamos, 2011, 2012, 2013, hasta en la mesa de Mirta decía, qué linda está Rosario. Y después apareció la ligazón de Rosario con el narcotráfico, con el delito y demás. Eso como que en la imagen, para el resto del país, la imagen de Rosario ha variado. ¿Por qué ha variado y en cuánto, por ejemplo, la ha entristecido a usted? A mí me entristeció, como a todos, enormemente, porque de verdad tuvimos un momento con el narcotráfico que nos enfrentamos todos a una realidad de que esta ciudad, que tenía escala humana, que la tiene, porque la sigue teniendo, estaba enfrentado a uno de los problemas más grandes del país. Pero también yo soy de las que creo, sin creer en sabotajes ni cosas, que realmente se pusieron muchísimo el foco de los medios en que exclusivamente Rosario era el problema, y luego se abrió todo el país, gracias a Dios, se abrió un debate de dónde está la droga en todo el país y por dónde entra, por dónde sale, de qué manera los jóvenes tienen que ver con todo esto. Yo creo que también hay muchas ciudades en Rosario, no es que yo quiera defender o decir que no tenemos problemas, que no tenemos pobreza, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que también Rosario, cuando yo me enfrento a qué es lo que necesita Rosario, mi Ministerio de Innovación y Cultura, y muchos me han elogiado a veces con el tema de que he pensado cosas innovadoras que antes no existían, etcétera. Siempre he pensado con otros, siempre hubo muchos y hubo decisiones gubernamentales en esto. Si no, yo no hubiera salido de enseñar,
porque es maravilloso. De eso soy lo que soy, de enseñar, de ser maestra primaria, secundaria, universidad, y del teatro. El mundo del teatro me enseñó todo, los actores son mis hermanos. Ahora, también Rosario, lo dijiste, se acostumbró a un nivel de libertad y de innovación que todo el país sigue viniendo a verlo, y los extranjeros y dicen, esto no está en ningún lugar del mundo, esto no lo copiaron, esto no lo copiaron, aquí la calle recreativa, por ejemplo, esto de dónde lo copiaron, digamos. Estoy hablando para salirme de cosas donde hubiera tenido que hacerlo yo. Y lo además que creo... en muchos lugares hay que pagar entrada, y acá hay muchísimos lugares donde es gratuito, y nos acostumbramos a eso. Chiqui, la última, y te pido brevedad porque ya tenemos que ir cortando, pero vos estás empezando la nueva gestión. Y terminándola, cuando la termine. No lo sé, claro, faltan 3 años todavía. Pero digo, en ese caso llevaría casi 12 años de socialismo en la provincia, 12 años bajo la cultura o el Ministerio de Cultura de Chiqui González. Si se termina en ese momento, ¿qué es lo que te quedó por hacer que te hubiera gustado y que no se pudo hacer en materia de cultura? La nueva innovación de Rosario todavía se puede hacer. Quiere decir, ¿qué es? Yo me acuerdo de lo del Puerto de la Música, claro, y me acuerdo también de un debate que tuvimos y que yo no quería venir porque no quería enfrentarme a todos los cuestionamientos. Hay que tener mucho cuidado, y lo voy a decir a donde sea, en negarse a la innovación en una ciudad como Rosario, que siempre se abrió, no siempre, pero los últimos 20 años se abrió a lo nuevo y se sintió orgullosa de ser rosarino, y en el mundo te decían, Rosario, el turismo que hay. Quiero decir que en el momento en que el debate se reduce y se condena una obra de Niemeyer, por ejemplo, Puerto de la Música, como el Puerto de la Música, yo creo que perdimos un ejercicio de la innovación enorme. Lo que me queda por hacer a mí y a todos los de cultura, también los que tienen sus salas independientes y todo lo demás, es ver cuáles, porque el 80 y el 90 ya lo hicimos, los lugares de participación, el uso tremendo del espacio público. Hay 2 cosas que nos queda por hacer: que la cultura reine en los barrios más pobres, porque sí está hoy en mi barrio, hay muchísimas cosas, está vínculos, hay muchísimos programas en los barrios. Atomizar un poquito la cultura. Y después, en toda la ciudad, conseguir algunas obras que pongan en jaque la parte más dura de la educación y demuestren que niños y jóvenes pueden tener la potencia innovadora que mueve a la sociedad entera. Y eso hay que inventarlo, y nunca hay que decirle que no a una obra innovadora, porque después viene la consecuencia de una sociedad que se cierra y que tal vez no se anima a dar el salto. Gracias por venir, ha sido un placer como siempre, señora. Un placer enorme, y la charla y la inteligencia dice que no hay que alabar a los periodistas, pero no me importa, a mí porque ya soy grande, la inteligencia de las preguntas. Sí, en algún momento se la creen. Gustavo, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa.